surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo volver a estar con ustedes en este día miércoles, día de gloria, día de bendición. Me siento muy gozoso el poder saludarlos y sobre todo agradecer a todos los que nos apoyaron en nuestro pasado congreso Viviendo en el Espíritu. Fue un tiempo maravilloso, un tiempo de enseñanzas. Pastor César y Verónica Hinojosa, gracias por haber estado con nosotros. Pastores Jesús y Gloria, gracias por haber venido también para acompañarnos en nuestro congreso. Realmente fue un tiempo de aprendizaje en todos los sentidos y nos sentimos agradecidos sumamente con el Señor. Y recibimos que el próximo año será mayor asistencia, mayor gloria, y a todos los esperamos. De una vez los digo, el próximo año en el mes de mayo. Y nos sentimos también gozosos por todo el apoyo que Resurgiendo en Victoria Mexicali aportó para este congreso. Muchas gracias a todos por su apoyo que nos dieron, que todo salió perfectamente, Dios supliendo todas las cosas y siendo fiel a su obra. Gracias a todas las familias, todas, no quiero dejar afuera a nadie. Reciban mucho más por la labor. Y quiero ir con el tema de esta semana que tenemos. Pero antes de ir al tema, quiero hablarles sobre el próximo domingo. Domingo a las 11:30 de la mañana. No se pierdan. El Señor me dio un tema que sé que va a llevarnos a despertar, a poder controlar lo que somos. El tema es mente dominada, vida transformada. Mente dominada, vida transformada. Sé que va a ser un tiempo de gloria el próximo domingo 11:30. Pero ya entrando al tema que tenemos que ver este día sobre instrumentos escogidos, yo quiero compartirles que un instrumento es un objeto, un utensilio o herramienta del que nos servimos en el ejercicio de artes o oficios para realizar un trabajo. Es decir, todo aquello de lo que nos servimos para hacer un trabajo bien hecho es un instrumento. Por lo tanto, un instrumento escogido puede ser lo que se emplea para alcanzar un determinado objetivo, un determinado propósito, incluso que puede llegar el caso de que sea una persona que nos ayude a alcanzar el propósito o la visión que nos hemos propuesto cumplir a través de lo que Dios nos ha entregado y convirtiéndonos nosotros en esos instrumentos escogidos por el Señor. Algo que yo he aprendido a través de los años es que un instrumento escogido trae otros instrumentos escogidos. Es interesante cuando nosotros podemos analizar esto. Y en la Biblia vino a mi mente porque en la Biblia hay una historia de un hombre llamado Ananías. Ananías era un hombre que vivía en Damasco y Pablo en ese tiempo era un perseguidor de la iglesia, un acérrimo perseguidor, un asesino que iba hacia Damasco para asesinar a aquellos cristianos que había en la ciudad. Y ahí vivía Ananías. Digo este contexto para que entendamos que no era fácil entender la vida de Pablo, y menos para Ananías cuando él sabía que venía Pablo para destruir a los que estaban ahí. Y realmente la palabra no es muy específico en los datos acerca de Ananías, y de hecho sabemos muy poco. Solo menciona la Biblia que era un discípulo del Señor Jesucristo, que tenía un buen testimonio y que vivía en Damasco.
Pero con esto poco que nosotros sabemos de él, podemos tener muy claro que Ananías era un instrumento escogido. ¿Por qué? Porque conocía la voz del Señor, tenía una relación con el Señor, era obediente a la voz de Dios, sabía servir al Señor, y todas estas cosas hacía que él tuviera señales de orar por los enfermos, que los enfermos sanaran, consolar o ser considerado para ser escogido por Dios para una obra específica. Y digo todo esto porque en Hechos capítulo 9, verso 15, Hechos 9:15, dice que después de que Pablo tuvo ese encuentro con el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Y fíjese a quién se estaba refiriendo. Se refería a Pablo. Dice, a ver, Ananías, ¿tú has oído de Pablo, que es un perseguidor, un asesino, Saulo de Tarso? Pues yo quiero decirte que en el camino a Damasco yo me le voy a revelar a él, me le voy a presentar a él, va a tener un encuentro conmigo porque ha sido predestinado para esto. No olvide esto, porque ha sido predestinado para esto. Por lo tanto, yo te he escogido a ti para ir a hablarle a un instrumento escogido. Ay, qué precioso. A mí me consoló tanto. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ya tiene predestinados instrumentos escogidos para su obra, Dios va a usar a instrumentos escogidos que vayan a llamar a los que han de ser instrumento escogido. Por eso mencionaba hace un momento, un instrumento escogido produce instrumentos escogidos. Y por eso Dios me trajo para levantar instrumentos escogidos. Y si tú dudas que yo soy un instrumento escogido, pues tampoco tú lo eres. ¿Por qué? Porque Dios usa instrumentos escogidos para levantar otro instrumento escogido. A mí me llama, me goza la palabra escogidos, porque es un gran privilegio poder ser escogidos por Dios. Cuando tú vas a hacer un examen para entrar a una escuela o para aplicar para un trabajo, ¿qué sensación sientes cuando sabes que se te escogió? Se te escogió para un trabajo, se te escogió para entrar a la universidad, a la preparatoria, a la secundaria. ¿Verdad que es alegría? Hasta saltamos, reímos, gritamos, porque fuimos escogidos. Pues de igual manera, mis amigos, yo quiero que entiendas que tú y yo fuimos escogidos por Dios para ser instrumentos escogidos, para levantar a otros instrumentos escogidos. De hecho, Efesios capítulo 1, verso 4, mira lo que dice. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Note esto, qué interesante. Dice, según él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. El plan de nosotros empezó desde antes de la fundación del mundo. Y luego seguimos en el versículo 4, dice, y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Significa que tú no solamente eres un instrumento escogido, sino también eres santo y sin mancha delante del Señor. Dios te ve como un espíritu justo hecho perfecto. Dios te ve santo, Dios te ve perfecto, porque Él te escogió. Dios no escoge cualquier cosa. Dios escoge personas con un pasado deteriorado, pero que es útil para poder consolar a un futuro a muchos instrumentos escogidos. Nadie puede levantar a alguien que está en el desierto si antes no ha pasado por el desierto. Nadie puede fortalecer a alguien que está fracasado si no ha experimentado un fracaso. Nadie puede consolar a alguien en un dolor si antes no ha pasado por un dolor. Por eso es que Dios, en las buenas obras preparadas de antemano, nos hace pasar por tantas situaciones tan difíciles, pero el propósito es que nos está preparando como instrumentos escogidos para que estemos listos de ayudar a otros que Dios va a levantar. Y como instrumentos escogidos debemos practicar lo que somos, lo que vivimos, para lo cual fuimos escogidos. De hecho, en Colosenses capítulo 3, verso 12, dice, por cuanto Dios
los escogió, nos está hablando a nosotros, por cuanto Dios los escogió y son, no dice que vamos a hacer, mire lo que dice, y son santos, ¿qué más eres? Y amados. ¡Ay, qué lindo! Somos santos y no solamente somos santos, sino que somos amados. Y luego dice, practiquen con sinceridad la compasión y la bondad, sean humildes, sean amables y sean buenos. ¿Se dan cuenta? Dice, si tú fueses un instrumento escogido y eres santo, y no solamente eres santo, sino eres amado por el que te escogió, perfecto. Entonces practica con sinceridad, ¿qué dice? La compasión para otros, la bondad para otros. Sé humilde, no te creas tú porque eres escogido. Si Él no te escogió, tú no valieras nada. Sé amable, sé bueno. Y luego dice el verso 13, sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó a ustedes, están obligados a perdonar. ¿Te das cuenta todo lo que conlleva el ser un instrumento escogido? Es de gran valor, pero también es un gran compromiso. Ahora veamos el verso 14 y dice, y sobre todo, ¿cómo? Dice, vístanse de amor. Uy, un instrumento escogido no solo es una persona santa, no solamente es un amado, no solo es sincero, con compasión, porque hay quienes son sinceros crueles. No, este dice con sinceridad la compasión, la practica, la bondad, la humildad, sabe perdonar. Y luego dice que es lo que permite, verso 14, vivir en la perfecta armonía. Cuando nos vestimos de amor como instrumentos útiles, instrumentos escogidos, vamos a fomentar la armonía. Ahora mira lo que dice el verso 15. Que la paz de Dios reine en sus corazones, en sus mentes, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo, ser agradecidos. Si soy humilde, si soy amable, si tengo dominio, si sé fomentar la paz, debo de ser agradecido con el Señor en todo lo que me toque vivir. Pero ahora aquí surge algo. ¿Qué características debe de tener un instrumento escogido? Vamos a ver. ¿Cómo debemos ser como instrumentos escogidos? Yo te voy a mencionar 6 cosas para que las tengas en mente. 6 características que un instrumento escogido tiene. Número 1, conoce el corazón de Dios. Número 2, tiene una relación íntima con Dios. Número 3, sabe escuchar la voz de Dios. Número 4, es obediente a la voz de Dios. Número 5, es una persona que sirve a Dios. Y número 6, las señales lo siguen. Tremendo. Esto es ser un instrumento escogido. Y creo que a partir de esta semana hemos empezado a vivir, a caminar en el diseño de ser un instrumento escogido. Todo resurgiendo en victoria en las naciones, donde quiera que nos encontremos. Entiendan, nueva etapa, nuevo tiempo va a empezar a acontecer en nosotros a partir de este congreso como instrumentos escogidos del Señor, porque hemos entendido lo que es vivir en el Espíritu. Pero, ¿qué les parece? Hablamos de las 6 cosas. Primero, mencioné que los instrumentos escogidos conocen el corazón de Dios. ¿Qué es conocer el corazón de Dios? El corazón, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a la parte central de una persona. O sea, la mente, el corazón es la naturaleza de una persona. Y conocer el corazón de alguien es conocer el carácter que tiene, porque lo que desarrolla es porque viene del corazón, de sus pensamientos, de los sentimientos, de las inclinaciones más íntimas de esa persona. De hecho, Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Mis amigos, el corazón de Dios es la esencia de quién es Él.
Por eso necesitamos conocer el corazón de Dios, lo que Él desea, su voluntad, su propósito. Cuando tú entiendes el propósito, la voluntad y lo que Él desea, es porque tú has llegado a conocer el corazón de Dios. Por eso Salomón decía en Proverbios capítulo 16, verso 1, decía, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Tú y yo podemos hacer muchos planes, pero si no hacemos los planes conforme al corazón del Señor, entonces no entendemos cuál es su voluntad, cuál es su propósito, qué es lo que desea para nosotros. Y Salomón decía, podemos hacer muchas cosas, pero la respuesta correcta viene del Señor. Por de ahí la importancia de conocer el corazón de Dios. Mis amigos, conocer el corazón de Dios implica profundizar ¿en dónde? En su palabra, tener comunión con Dios y vivir una vida que refleje su amor y su compasión. Por eso es importante que un instrumento útil conozca el corazón de Dios, un instrumento escogido, conozca el corazón de Dios, conozca su voluntad, conozca su mente, conozca su pensamiento, conozca los deseos, conozca los designios de Dios para que pueda ser un instrumento usado en las manos de Dios, ya que Él fue el que nos escogió. Bueno, vamos con la segunda cosa que tiene un instrumento escogido característica. Los instrumentos escogidos tienen una relación íntima con Dios. Mira lo que primero que hablamos. Primero dijimos que un instrumento escogido conoce el corazón de Dios. Pero muchos pueden conocer el corazón de Dios, mas no tener una relación íntima con Dios. Sé que Dios es bueno, pero mi pregunta es, ¿se ha manifestado o lo conozco su bondad y se refleja en mí? Sé que Dios es fiel, pero yo conozco la fidelidad de Dios. Entonces, por eso estoy hablando de tener una intimidad con Dios. Cuando nosotros tenemos una intimidad con alguien, estamos hablando de una relación profunda. Intimidad con Dios significa caminar con Él y que debemos estar de acuerdo con Él acerca de hacia dónde vamos y cuál es su propósito para nuestra vida. Aquellos que tienen una relación personal con Dios incluye a Dios en su vida diaria. Una relación con Dios es poder decir, como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no me quiero mover de aquí. Una relación íntima con Dios es que al empezar el día digas, Señor, no es lo que yo quiera, sino lo que tú ya has marcado. Una relación con Dios es morir a mis propios deseos para que se haga su perfecta voluntad con Dios, de Dios. Esto es una relación con Dios. De hecho, Jesús lo dijo en Juan 15:16. Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Mira qué importante lo que dice aquí. Uno, tú no lo escogiste al Señor. A mí me llama la atención cuando alguien dice, cuando yo conocí al Señor. No, Señor, Él te conoció a ti. Dice que Él nos conoció desde antes. Tú no escogiste servir al Señor. El Señor te escogió a ti. ¿Dónde se logra tener tal entendimiento? Cuando tú tienes intimidad con Dios y entiendes que todo procede de Dios. Y lo que procede de Dios se manifiesta en mi vida. Y al manifestarse en mi vida, todo lo que yo hago será un fruto que permanezca. Y por lo tanto, lo que le pida al Padre en el nombre del que me escogió, Él me lo dará. ¿Te das cuenta la importancia no solo de entender que somos escogidos, sino tener intimidad con Dios? Yo recibo que podamos entender, comprender y que se nos sea revelado que somos escogidos para tener una intimidad con Dios y conocer la voz de Dios. Ahora, a esto vamos. Los instrumentos escogidos conocen la voz de Dios. Este es un punto muy delicado. ¿Qué es conocer la voz de Dios? Yo tengo mucho conflicto cuando alguien dice, así dice el Señor. ¿Y realmente será Dios?
hay algunos que dan profecías nada más por decir, y algunos son buenos deseos, pero no es Dios. Incluso la palabra dice, ay de aquel que dice así dice el Señor cuando Él no ha dicho nada. Pero entonces aquí pudiera surgir una pregunta. ¿Cómo sabemos que es Dios el que nos habla? Esta pregunta ha sido hecha por muchas personas y por mucha gente a través de los tiempos. Pero nosotros tenemos una garantía de saber si algo viene de Dios, saber si es la voz de Dios, saber si Dios nos está hablando. Y este gran privilegio se llama que tenemos la palabra del Señor, tenemos completa la Biblia, tenemos completo el mensaje poderoso de la palabra, la que inspira, la que promueve, la que nos lleva a leer, la que nos lleva a estudiar, la que nos lleva a meditarla en ella. ¿Quieres conocer la voz de Dios? Lee la palabra. ¿Quieres conocer la voz de Dios? Escucha la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí en Resurgiendo en Victoria estamos leyendo la palabra, en el canal se publica y no solamente la estamos leyendo, sino aún por WhatsApp nos la envían para que la escuchemos. Si no queremos leer, por lo menos la escuchemos. Leemos y escuchamos y la fe viene por el oír. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Note, inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda. Después hablaremos de un tema, revelación versus inspiración. Pero ahorita quiero que nos concentremos en esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y luego mira en qué nos beneficia. Dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nueva traducción viviente. Quiero que lo volvamos a leer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Verso 17. De este modo, los servidores de Dios, ¿quiénes son los servidores de Dios? Los instrumentos escogidos. Estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¡Qué bello! No solamente te escogió como un instrumento útil, sino está hablando de que cuando tú escuchas la voz de Dios a través de su palabra, tú estás siendo entrenado y preparado para hacer el bien. Entonces, mis amigos, para escuchar la voz de Dios, debemos estar en el Señor, debemos pertenecer al Señor y debemos prestar atención a la voz del Señor. Jesús lo dijo en Juan 10:27. Dijo, mis seguidores me conocen. Número 1, me conocen. Y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas y mis seguidores me obedecen. ¡Wow! Tremendo. No solo conoces la voz de Dios, sino que también la conoces. Dios actualmente nos sigue hablando a través de la palabra. El Señor nos habla a nuestro corazón día a día y Él habla primeramente con su palabra. Esto es lo más importante, su palabra. También nos habla a través del Espíritu Santo en nuestras conciencias. Nos habla a través de la circunstancia y nos habla a través de la exhortación de algún otro hermano que viene y nos anima y nos fortalece. Por eso Mateo capítulo 24, verso 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede pasar de moda muchas cosas, pueden pasar muchas liturgias de moda dentro de la congregación, pueden pasar movimientos, pueden pasar avivamientos, pueden pasar muchas cosas. Dice, pero la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, lo más seguro para nosotros es tener intimidad con Dios, conocer la palabra de Dios,
y obedecer la palabra de Dios. Al comparar lo que yo escucho con la palabra, con la escritura, me hace aprender a conocer a Dios. Me gusta cuando el salmista decía en el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Otra versión dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos con algo más. Los instrumentos escogidos de Dios obedecen la voz de Dios. No solo la escuchan, no solo tienen intimidad, pero también obedecen, porque Dios te puede hablar y tú no obedecer. Pero el verdadero instrumento escogido obedece la voz de Dios. El obedecer esa voz de Dios nos lleva a construir nuestra casa espiritual sobre cimientos sólidos. Cuando tú obedeces la voz de Dios y caminas en lo que Él te ha marcado, tú serás una persona sólida en el camino de Dios. No que hagas caso lo que oyes, no lo que hagas caso por lo que ves, no que hagas caso por lo que otros dicen, sino por lo que dice la palabra. En Mateo capítulo 7, verso 24, habla de una historia tremenda acerca de la importancia de obedecer la palabra. Mira lo que dice. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros, me gusta la traducción viviente, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. ¡Qué cimentación tan poderosa! Y luego dice el verso 26, sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no la obedece, escucha bien, no solo es escuchar la voz de Dios, sino es obedecer. Dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio y es como la persona que construye su casa sobre la arena. Y cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumba con gran estruendo. Mi amigo, si tú eres de los que cualquier cosa te pone triste, cualquier cosa te daña, cualquier cosa te desanima, cualquier cosa te afecta emocionalmente, te hace falta escuchar la palabra y obedecer a la palabra, porque cuando tú obedeces a la palabra, aún te llueva a cántaros, aún suba de nivel el agua, tu vida está sobre está construida sobre un lecho de roca y que la enseñanza de la palabra te hace estar firme porque ahí está tu casa. Pero si tú eres de los que continuamente te desanimas, es porque te hace falta no solo escuchar la palabra, sino obedecer la palabra. ¿Sabes qué es lo que Dios está diciendo en esto? Dios nos está diciendo, escucha mi voz y yo seré tu Dios. Escucha mi voz y yo te consolaré. Escucha y obedece mi voz y yo te llevaré de mi mano. Porque Dios es lo que desea, una sumisión apasionada. Dios desea que el corazón, la voluntad del hombre esté puesta en el cumplimiento de las normas que Dios establece y no de los criterios de este mundo. ¿Sabe? Hay una historia que a mí me gustó mucho. Un día el pueblo de Israel, hablando de obedecer la palabra, estaba pasando por una crisis tremenda. Y sabían que había un hombre de Dios, el pastor de Israel, llamado Jeremías. Y el pueblo necesitaba que la historia cambiase. Y en el capítulo 42 del libro de Jeremías, el pueblo fue con Jeremías, los reyes de esa tierra fueron con Jeremías y le dijeron, en el verso 2, por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Esto me trajo muchas cosas. ¿Cuánta gente viene a pedirnos oración por ellos? Y mire lo que pasó aquí. Dice, como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes.
El pueblo de Israel estaba deprimido porque lo que estaba viviendo en el momento no era lo que había vivido antes. Y van con el pastor y le dice, ora por nosotros porque nos está yendo mal. Y le dijeron a Jeremías, verso 3, dice, ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. ¿Qué necesidad tenían tan grande? Dos cosas. Necesitamos que Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. ¿Se ha sentido así alguna vez usted? ¿Qué hacer y a dónde ir? Porque no estamos en el mismo sitio que hemos vivido antes. Y Jeremías les contesta, está bien. Dice, está bien, yo lo voy a hacer. Oraré al Señor, así lo dice el verso 4. Oraré al Señor su Dios como lo han pedido y yo les diré todo lo que Él diga. Y dice, y no les ocultaré nada, Lo que el Señor me diga, yo se los voy a decir. Y fíjese lo que contestaron los reyes. Le dijeron, ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Ese es el secreto. Obedecer y hagamos lo que Dios nos diga. Y luego el verso 6 dice, sea o no de nuestro agrado. ¡Ay, qué tremendo está aquí! Mira lo que le dicen los reyes. Mira, Jeremías, si el Señor te manda decirnos algo que no sea de nuestro agrado, aún así vamos a obedecer. Léalo el verso 40, capítulo 42, verso 6, dice, sea o no sea de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor, vea la convicción, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, dice, nos irá bien, nos irá bien. Mi amigo, obedecer la voz de Dios es garantía. Estos hombres le decían, ve Jeremías, dile, porque ya no queremos estar así, ya no queremos vivir así. Este versículo el Señor me lo dio esta madrugada, orando. Y me dice, ellos decían, ya no queremos vivir así. Jeremías, dile a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que te diga, estamos dispuestos a hacerlo. Porque tenemos la convicción que si obedecemos la voz de Dios, nos va a ir bien. Es garantía. Mi amigo, un instrumento útil no solo conoce la voz de Dios, no solo tiene intimidad con Dios, no solo sabe que es escogido, también sabe obedecer la voz de Dios, porque sabe que haciendo esto nos irá bien. Los instrumentos escogidos sirven a Dios con pasión. Sirven a Dios con pasión. ¿Es realmente necesario servir a Dios? Yo me pregunto, ¿qué beneficios hay de servir a Dios? ¿Cuál es el propósito de cambiar nuestras prioridades en mi vida para realizar tareas que honestamente Dios podría hacer mejor sin necesidad de mí? ¿Qué es servir a Dios? ¿Es necesario quitar mis prioridades aún personales, de trabajo, profesionales y darle el tiempo a Dios? Dios ha hecho algo como para decir, en mi trabajo, el miércoles, hago una pausa de 1 hora o detengo todo porque voy a escuchar las instrucciones de Dios. Fíjate qué interesante esto. Hacer una pausa, le estoy diciendo, porque Dios es más importante. Quizás tú me digas, pero el video lo puedo ver otro día, hombre, no hay necesidad, eso es religiosidad. No, tienes razón lo que estás diciendo. Es religiosidad si lo vemos de ahí, pero es obediencia cuando paramos todo para darle prioridad a Dios. Es obediencia y lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Qué tremendo esto. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Todos tenemos. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¡Qué tremendo! Pedro en este pasaje deja claro que nosotros hemos recibido dones de Dios con 2 propósitos. 1, servirle a Él.
Y dos, para darle la gloria a Él. Si Dios te ha escogido como un instrumento escogido, es para que le sirvas con el propósito de darle la gloria. Y servir no es para que recibamos reconocimiento o atención o gloria. Es para que Él reciba la gloria. Ahora que estuvimos en el Congreso, me preguntaban los pastores que a qué hora les tocaba a cada uno ministrar. Yo les dije, no les voy a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, ¿a qué hora va a ministrar tal pastor? A esa conferencia voy y a esta no voy. No, que no se sepa, porque lo que importa no es quién la da, lo que importa es quién dio la palabra, quién entregó la palabra. Eso es lo más importante, que el servicio a Dios es una forma de expresar nuestra gratitud por su amor, por su gracia hacia nosotros. El servicio a Dios nos da la oportunidad de compartir su amor y gracia con los demás. El servicio a Dios nos llena de gozo, de paz y nos permite usar los dones que Dios nos ha dado y nos ayuda a crecer espiritualmente. Cuando yo doy, yo crezco. Y esto nos permite experimentar dones sobrenaturales y vivir el gozo y la paz que proviene de obedecer lo que Dios desea que hagamos. Mis amigos, el servicio a Dios nos ayuda a vencer el egoísmo y a ver a los demás como superiores a mí. Nos ayuda a ser como es Jesús y amar a los demás como Él nos ama. Jesús dejó su trono de gloria por venir a servir. Por eso dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Servir no es que sean mirados por los demás. Servir no es que me reconozcan. Servir no es buscando ser la estrella. Mira, yo he comprobado que el que quiere ser una estrella en el ministerio sale estrellado. Esto es así. La único que merece la gloria, la honra y la alabanza es el Señor. Este fin de semana yo me gocé estar sentado recibiendo la palabra. ¿Qué aprendí? Aprendí cosas tremendas. Uno, no tengo que subir al Sinaí. Ahora el Sinaí baja a mí. Dos, aprendí que donde yo esté, ahí está el Espíritu Santo. Tres, no tengo que andar en busca de señales y prodigios. Ellas me siguen a mí. Aprendí a vivir en identidad. Aprendí a serle obediente a Dios. Aprendí que nada me debe molestar en mi vida diaria. Mira todo lo que aprendí. ¿Cómo? Escuchando la voz de Dios. Mis amigos, el servir a Dios nos hace sentir útiles y ocupados al usar el talento que Dios, el don que Dios nos ha dado, y nos permite distraernos de nuestras propias preocupaciones y enfocarnos en el servicio a Dios. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia y es a Cristo el Señor al que servimos. Por último, los instrumentos escogidos, las señales los siguen. ¡Wow! Cuando tú eres útil, cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú obedeces la voz de Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú entiendes que eres un escogido, las señales te seguirán. Jesús dijo en Marcos 16, uno de mis pasajes preferidos, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Note lo que dice aquí. No dice que tú vas a seguir las señales. Dice que las señales te seguirán. A mí me duele mi corazón cuando veo que la gente anda corriendo de aquí para allá buscando señales. Si tú vas a buscar que alguien ponga las manos sobre ti para que recibas poder, significa entonces que tú no tienes un Dios de poder. Porque yo no necesito buscar
el Dios de poder, la plenitud de Cristo está en mí. Entonces quiere decir que yo voy más detrás del hombre que del Dios que usa al hombre, porque el Dios que usa al hombre es el que vive en mí. ¿Estás captando esto? Es triste. Yo viví un momento tremendo en mi vida, porque a un avivamiento en Toronto, ahí vamos a Toronto a buscar el avivamiento para venir con fuego, y que vamos a Pensacola, y que vamos a otra ciudad, y que vamos a otra ciudad, y estamos buscando tal avivamiento en nuestra vida. Si ya la plenitud de Cristo está en ti, dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo, su presencia está en nosotros. ¿Sabe lo que nos hace falta? Obedecer a su palabra, caminar en su palabra y entender que somos instrumentos escogidos, y donde me pare, ahí va a haber un sonido agradable, porque Él me escogió. Mis amigos, las señales son una manifestación de la presencia y el poder de Dios, y están destinadas a confirmar la verdad del Evangelio y a fortalecer la vida del creyente. Pero no las busques, ellas te siguen. Pero para que las señales te sigan, tienes que tener intimidad con Dios, tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que obedecer la voz de Dios, y entonces las señales te seguirán. Las señales que siguen a los creyentes son una evidencia poderosa de la presencia de Dios en tu vida, confirmando tu fe y ayudándote a vivir una vida plena en el Señor. No vayas tras las señales. Deja que las señales te sigan. Siempre que vayas tras las señales, vas a salir lastimado. Pero cuando las señales te siguen, serás confirmado. Un instrumento escogido, mi amigo, conoce el corazón de Dios. Un instrumento escogido tiene una relación íntima con Dios. Un instrumento escogido sabe escuchar la voz de Dios. Un instrumento escogido es obediente a la voz de Dios. Un instrumento escogido sirve a la voz de Dios. Y termino diciéndote, un instrumento escogido, las señales lo siguen. Donde estés, está la gloria de Dios. La gloria de Dios no está en un sitio. La gloria de Dios está en mí. Vinimos a Mexicali a un congreso, no a sentir la presencia de Dios. No, porque yo traigo la presencia de Dios. Pero hoy nos hemos enajenado yendo tras la gloria que otros hombres traen. Y esa es la postura de Resurgiendo en Victoria. Nosotros no buscamos la gloria de un hombre, porque la gloria de Dios, que es mayor que la del hombre, está en nosotros. ¿Por qué? Porque somos instrumentos escogidos por Dios. Si tú ministras la alabanza, eres un instrumento escogido, y deja que fluya. Cuando empieces a tocar, di: soy un instrumento escogido por Dios. Sentado, soy un instrumento escogido por Dios. Cuando llegues a tu casa, soy un instrumento escogido de Dios. Cuando abras la puerta en tu negocio, soy un instrumento escogido por Dios. Cuando vayas a la escuela, soy un instrumento escogido por Dios. Cuando estás con tu novio, con tu esposa, con tu pareja, soy un instrumento escogido por Dios. Donde me pare, ahí está el instrumento escogido por Dios. ¡Qué gran privilegio! Fui escogido de Dios para ser un instrumento útil en sus manos. Y cuando yo camino con esa mentalidad, fuera depresión, fuera desánimo, fuera cualquier cosa que quiera afligirme, y empiezo a ver la gloria de Dios, y las señales me seguirán. Señales de milagro, señales de prodigio, señales de fortaleza, señales de poder. Si las señales no me están siguiendo, es porque no he entendido que soy un instrumento escogido de Dios. Yo recibo que esta palabra
te es de ánimo, de fortaleza, para que esta noche te levantes ahí donde estás y diga: ya basta, soy un instrumento escogido por Dios. No más el diablo, Satanás va a venir a afligir mi mente. Yo soy un instrumento escogido por Dios, que tengo intimidad, que oigo la voz de Dios, que obedezco la voz de Dios, que vivo en la voz de Dios y que las señales me siguen porque soy escogido para mostrar a través de mi vida su gloria. ¿Quieres ser y vivir como instrumento escogido? Dile al Señor, ahí donde estás, dile en esta hora: Señor, gracias por haberme escogido. Gracias, Señor, porque te conozco. Y cada día quiero conocer más tu corazón. Señor, gracias porque puedo tener una relación íntima contigo. Gracias porque sé escuchar tu voz. Gracias porque sé obedecer tu voz. Gracias porque te estoy sirviendo en cualquier área de donde estoy. Y gracias porque a partir de esta noche, en mi economía, en mi familia, en mi vida, en mi físico, en todas las áreas de mí, las señales me seguirán porque soy un instrumento escogido de Dios. Esta noche no les diré bendecidos, esta noche les diré instrumentos escogidos de Dios. Que tengan la mejor semana y a dar el mejor sonido de lo que Dios ha hecho en nosotros. Bendecidos instrumentos escogidos. Resurgiendo en victoria, en tu nombre hay poder.